Un saludo a todas y a todos, soy el diácono anglicano Jairo Antonio Popó Vallecilla y hoy vamos a continuar con estos podcasts que hemos iniciado sobre el Concilio Vaticano II. Y creo que es importante que hagamos reflexión de los aspectos más importantes del impacto que este concilio ha causado en toda la Iglesia. Para muchos, el Concilio Vaticano II evoca imágenes de grandes reuniones de obispos y teólogos en la majestuosa Basílica de San Pedro en Roma. ¿Pero qué fue exactamente este concilio? ¿Qué lo motivó y cuáles fueron sus implicaciones para la Iglesia y el mundo? Primero, pongamos el escenario. El Concilio Vaticano II fue convocado por el Papa Juan XXIII en 1959 y sus sesiones se llevaron a cabo entre 1962 y 1965. Fue el 21º concilio ecuménico en la historia de la Iglesia Católica, pero lo que lo hizo verdaderamente único fue su enfoque. A diferencia de concilios anteriores que se centraban principalmente en condenar herejías o definir doctrinas, el Vaticano II fue un concilio pastoral, es decir, se propuso actualizar la Iglesia, renovando su relación con el mundo moderno y replanteando su misión en una sociedad en constante cambio. Uno de los puntos claves de este concilio fue la idea de aggiornamento, una palabra italiana que significa puesta al día. El Papa Juan XXIII deseaba que la Iglesia se abriera al diálogo con el mundo contemporáneo, que respondiera a los desafíos del momento y que fuera una luz de esperanza y guía espiritual en medio de las transformaciones sociales, políticas y culturales que se vivían a mediados del siglo XX. El concilio produjo 4 constituciones, 9 decretos y 3 declaraciones. Esto es muy importante, mis hermanas y mis hermanos, para que lo vayamos teniendo allí como guardado, escribámoslo en una agenda, en nuestro libro de estudio, porque es fundamental saber el número y la tipología de documentos que el concilio fue generando. Vuelvo y les repito. El concilio produjo 4 constituciones, 9 decretos y 3 declaraciones. Todos ellos documentos fundamentales para entender el desarrollo posterior de la Iglesia. Y vamos a comentar algunos de ellos. Lumen Gentium, una de las constituciones más importantes, redefinió la naturaleza de la Iglesia, enfatizando que no solo los clérigos, sino todos los bautizados forman el pueblo de Dios. Este documento promovió una mayor participación de los laicos en la vida eclesial, lo que representó un cambio significativo en la estructura y dinámica interna de la Iglesia. Otro documento crucial fue Sacrosanctum Concilium, que reformó la liturgia de la Iglesia. Esta constitución permitió, por ejemplo, que las misas se celebraran en las lenguas locales en lugar de en latín, lo que facilitó la participación activa de los fieles en la liturgia y acercó más la celebración de la fe a la vida cotidiana de las personas. El concilio también abordó el tema de la libertad religiosa, que para mí es un tema importante y que voy a comenzar a desarrollar también en este canal, y es la importancia de la libertad religiosa. Yo considero aquí que la Iglesia Católica Romana ha venido dando pasos agigantados en esta área, pero todavía falta concretizar en las diócesis, parroquias, centros de estudio y en especial en el ámbito donde yo me he movido los últimos años, en las universidades católicas, abrir más espacio para que esta libertad religiosa sea visible y que tenga un impacto en crear espacios de diálogo ecuménico e interreligiosos, porque a veces las universidades, como comento, que es el espacio donde me he movido estos últimos años, adolecen de un espacio ecuménico e interreligioso más fortalecido, donde podamos ver en las facultades de teología
muchas más personas de diferentes orígenes religiosos y también que se puedan ir creando espacios de diálogo ecuménico donde a partir de los coloquios, de los encuentros, de los inicios de semestre, todos estos espacios que cada vez van tomando fuerza en los momentos y en los tiempos importantes, cuando se abren y se cierran los semestres en las facultades de teología, es importante allí ver representación de diferentes denominaciones del cristianismo y de otras religiones. Allí hago yo también el llamado a las universidades, especialmente las universidades católicas donde me he formado, a que vayamos de manera conjunta viendo la manera, la forma, la estrategia y también cómo se van modificando esos planes formativos donde se integre también el conocimiento del hecho y del fenómeno religioso. Porque yo creo que desde allí, desde ese análisis filosófico y también sociológico, cultural e histórico del desarrollo de las religiones, podemos aportar desde una integración más activa de este derecho humano, que es el derecho de la libertad religiosa, y cómo dentro del mundo moderno y también dentro del mundo occidental es una realidad. A veces nos quedamos encerrados en esas concepciones un poco, ya lo decía mi profesor de la maestría en ciencias de las religiones, Francisco Díaz de Velasco, que a veces un elemento que imposibilita el diálogo religioso es el religiocentrismo. Es ponernos en el centro de la historia, en el centro del tiempo, en el centro de la cosmovisión, con nuestra forma de creer, poniéndola como la única, como la verdadera y como la que tiene la última palabra frente a los hechos que acaecen en medio de esa relación del ser humano con el trascendente. Y ahí estamos llamados a ir desarmando ese religiocentrismo para encontrarnos en espacios de diálogo. Y sigamos con el Concilio Vaticano II. Este tema de la libertad religiosa también fue tomado y fue asumido por el Concilio Vaticano II. Y allí hay un documento que vamos a retomar en este canal y que vamos a profundizar y que vamos a crear contenido, porque creemos que Dignitatis Humanae ha quedado en el olvido, como muchos otros textos del Concilio Vaticano II, pero este en especial para nosotros los anglicanos de la comunión ortodoxa anglicana es fundamental porque nos permite desde allí entrar en contacto con la Iglesia Católica Romana y con las demás denominaciones cristianas para encontrar esos puntos de encuentro para nuestra labor pastoral y también para el reconocimiento entre iguales en tanto que líderes religiosos y también bautizados. Yo creo que desde allí, desde ese bautizo y desde la acción del Espíritu Santo, podemos mirarnos al mismo nivel y desde esa mirada horizontal comenzar a trabajar por el reino de Dios, que el reino de Dios nos hermana en tanto que hemos recibido el bautizo y estamos llamados a la salvación. Es un trabajo en horizontal, en coinonía, en servicio y también en diaconía, en esa forma de servir al otro en la unidad, servir al otro en lo que nos une y respetar las diferencias. Y como decíamos, Dignitatis Humanae es un documento que afirma el derecho de cada persona a seguir su propia conciencia en cuestiones de fe. Este fue un paso adelante en el reconocimiento de la dignidad humana y de los derechos individuales, en sintonía con los desarrollos contemporáneos en el ámbito de los derechos humanos. Finalmente tenemos a la Gaudium et Spes. Es otro de los textos que marcaron la pauta del concilio, ya que exploró la relación de la Iglesia con el mundo moderno. Este documento reconocía la importancia de la ciencia, la tecnología, la cultura y la política, y llamaba a la Iglesia a estar presente en todos estos campos, colaborando activamente para el bien común y el desarrollo integral de la humanidad.
El Concilio Vaticano II no estuvo exento de controversias. Sus reformas generaron debates intensos y en algunos casos divisiones dentro de la Iglesia. Algunos sectores, por ejemplo, consideraron que las reformas litúrgicas iban demasiado lejos, mientras que otros pensaban que eran necesarias pero insuficientes. Sin embargo, más de medio siglo después, es innegable que el Vaticano II fue un punto de inflexión para la Iglesia, sentando las bases para un cristianismo más abierto, dialogante y comprometido con el mundo. Para concluir hoy este podcast, el Concilio Vaticano II sigue siendo un tema de estudio y reflexión, y por eso lo vamos a retomar aquí en mi canal Afroteólogo, y ya le estamos dando un lugar, y los podcasts sobre el Concilio Vaticano II vienen teniendo mucha repercusión y vamos a seguir por esa línea. No solo esta reflexión y esta importancia es vital para el teólogo y vital para los historiadores de la Iglesia, sino para todos aquellos interesados en comprender la evolución del cristianismo en la era contemporánea. Sus decisiones y documentos han influido profundamente en la vida de la Iglesia y en su relación con el mundo moderno, y sus efectos se siguen sintiendo hasta hoy. Gracias por acompañarme hoy en este capítulo del podcast donde venimos recorriendo el Concilio Vaticano II. Nos encantaría escuchar tus opiniones y preguntas sobre este tema, así que no dudes en dejarnos tus comentarios o en contactar con nosotros a través de este canal en la cajita de comentarios. Suscribirse al canal, por favor, y darle al like. Y nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.